Let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans. Don't run. We are your friends. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Me estuve poniendo al día en estos días con los literalmente cientos de comentarios que no había tenido ocasión de leer en las últimas semanas. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de comentar. Muchas gracias por las muestras de apoyo, de afecto que estuve recibiendo. Y voy a responder algunos, obviamente no puedo responderlos a todos. En el video donde anunciaba que iba a estar sin internet unos días, me comenta Emerson Reyes: ¿qué piensas del determinismo y el libre albedrío? Me parece muy interesante que muchos divulgadores de ciencia tomen postura por el determinismo, pero más que históricamente antecesores de estos, han afirmado en el pasado lo mismo con muchísimas menos pruebas. No me acuerdo cómo se llama ese filósofo apoyado por muchos, que decía que la sociedad pasaba por 3 o 4 etapas: religiosa, teológica, metafísica, científica o algo así. Creo que se llama Feuerbach. De Feuerbach conozco un apellido nada más. No lo tengo en lo más mínimo. Lo oí mencionar nada más. Me suena a Comte esto. Me suena a Auguste Comte, filósofo del siglo XIX, teórico de la corriente que se llama positivismo, que establece 3 etapas en el pensamiento, tanto en el individuo a lo largo de su vida como en las civilizaciones. El estadio de la filosofía natural o teológica, el estadio metafísico, que es una etapa intermedia de transición, y la etapa científica o positiva, que es la única que realmente importa, la única donde realmente el pensamiento produce un conocimiento, de modo eficiente, un conocimiento de la realidad. Esto era Auguste Comte. No sé si se está confundiendo Feuerbach con Comte o Feuerbach tomó esto de Comte, no tengo idea. Y yo creo que el fatalismo está intrínsecamente ligado a la ciencia. Sin determinismo no hay ciencia, porque la ciencia busca descubrir las leyes propias de la realidad, y el libre albedrío dice que no hay leyes, dice que no hay nada que descubrir, o sea que no puede haber ciencia habiendo libre albedrío. Lo que sí veo que muchos cientificistas tienen una visión anticuada de esto, mientras que la investigación científica evolucionó hacia una especie de autodestrucción del fatalismo, un fatalismo que terminó llegando a la conclusión de que hay fenómenos impredecibles, aunque fatales, lo que se llama caos en sentido técnico. En cambio, lo que veo, muchos divulgadores tienen esta idea, creo que era Laplace el que decía que si un ser con una sabiduría, sobre un conocimiento sobrehumano, conociera la posición de cada partícula en el universo y sus fuerzas, podría predecir al futuro y al pasado, podría verlo como si lo estuviera viendo, podría adelantar la película y retrocederla, porque todo está determinado. Eso hoy en día no es así. Hay fenómenos que son fatales y sin embargo no son reversibles. Esto ocurre en los fenómenos sociales, ocurre en el ser humano y ocurre en menor medida en algunos procesos de la naturaleza. Hay fenómenos que son fatales y no reversibles, aunque esto parezca autocontradictorio, no lo es. Por una combinación entre ciertos fenómenos de la mecánica cuántica y el caos. Produce esto que la mecánica cuántica dice que hay fenómenos que son intrínsecamente aleatorios, que no es que no podemos ver tan fino
que no veamos la causalidad, sino que son totalmente random. Y esta es su naturaleza. Y esos pequeñísimos fenómenos random en la realidad, cuando ocurren dentro de un sistema complejísimo donde hay muchísimo caos, son suficientes para alterar el curso general de los acontecimientos. Entonces tenemos esta aparente paradoja de un proceso que es fatal, donde no hay libre albedrío, y sin embargo no es reversible. El demonio de Laplace no podría, creo que era Laplace, no podría saber qué pasó cierto tiempo al pasado, ni podría predecir más allá de cierto tiempo al futuro, incluso conociendo la posición y las fuerzas de cada partícula del universo. Y estos tipos, los divulgadores más populares, parecen haberse quedado en el... Parecen estar haciendo videos con Comte, parecen haberse quedado en el siglo XIX. Lo cual es irónico porque creen ser la avanzada del pensamiento y tratan a todo el que los contradice como atrasado, como retrógrado. Y conceptos del siglo XIX también, por cierto. Sariel Tiguero me dice: hola Oscar, una consulta. Estuve buscando un video que hiciste sobre el viaje del héroe y ponías 3 ejemplos con Star Wars. Era un video sobre ética donde hablabas de que no tenía valor hacer el bien sin conocer el mal. Dark, el problema con los viajes en el tiempo, y gracias a este comentario me enteré que YouTube me lo eliminó por un reclamo de copyright y amablemente no me avisó. En la semana lo voy a subir de nuevo. En esta semana lo voy a subir de nuevo con editando la parte que no le gustó al señor algoritmo. En el audiolibro sobre Aristodemo de Cumas de Dioniso Halicarnaso tomé algunos comentarios. Algunos me dijeron que tendría que hacer más audiolibros. Hay gente que lo hace mejor que yo. Yo quería compartir esta historia que me pareció interesante. Hay gente que son locutores de profesión, que lo hacen mucho mejor que yo. ¿Para qué me voy a meter a hacer mal algo que hay gente que lo está haciendo mejor? David P. comenta: la parte en la que feminizan a los jóvenes con doctrina basura es muy similar a nuestros tiempos, ¿no creen? Mapache Occidental dice: suena algo similar a AMLO. Germán Quesada: ¿es mi idea o lo dices en referencia al gobierno de Alberto o lo dices en referencia al gobierno de Alberto Fernández? No estaba pensando en nada en particular, ni en México ni en Argentina. Simplemente me asombró lo contemporáneo que sonaba esa historia. Me asombró si no te dicen las fechas, no te das cuenta que te están hablando del siglo VI antes de Cristo. Que esto ocurrió en el siglo VI antes de Cristo. Suena todo, la incautación de las armas, la educación con la corrupción de menores institucionalizada, la corrupción de menores sistematizada, como por ejemplo la inmunda ley que acaba de aprobar el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, con la educación sexual integral, que es la corrupción de menores sistematizada por el Estado, la incantación de las armas, el tema de la segunda enmienda en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo suena increíblemente contemporáneo. Todo. Eso es lo que me asombró de esa historia, por eso la compartí. El mundo tiene color. Hola, este canal también tiene miles de audiolibros, me dice. Me comentan un canal, pone el link de Videador Virtual. Lo estoy dando un vistazo, está muy bien. Tienen cierto sesgo por ciertos libros que a mí no me interesan mucho, de ocultismo, y están vinculados con Madame Blavatsky, Rudolf Steiner, de estos tipos. ¿Cómo se llamaban estos chiflados? La sofología, creo que era una especie de secta que de hecho sigue existiendo. Hay colegios Rudolf Steiner por todas partes. De hecho existen, pero en algún momento tuvieron bastante influencia esos locos.
Pero al margen de eso tienen un montón de cosas que, al margen de eso que a mí no me interesa mucho, y tienen, y al que le interesa eso, ahí lo tiene, pero tiene un montón de audiolibros que están tan interesantes. Gracias por la recomendación. También recomiendo Ama Audiolibros, que son generalmente libros, los suben por capítulo y después los suben todos enteros. AMA Audiolibros. Ese está muy bien también, ese lo suelo usar mucho. Me gusta mucho la voz del locutor también, es muy agradable. Gracias por la recomendación. Rey Arturo Negro, algo así, no veo bien. Dice, ¿cómo fue derrotado el ejército de Aristodemo? Supongo que se rindieron sin pelear cuando se enteraron que la ciudad había sido tomada. Esto realmente es una laguna curiosa en el texto. No, o sea, no lo sé. La respuesta no lo sé. Supongo, me imagino que cuando se enteraron que Aristodemo estaba muerto, que la ciudad, que Cumas había sido tomada, ok, nos rendimos. Supongo. Me esperé esperando que salía del nuevo gobierno de los rebeldes antes nobles. Espero que haya una segunda parte, dice Elías Ovales. La reflexión no le des armas a los prisioneros y al grupo de borrachos de la esquina. Es una moraleja que puede sacarse esto. No creo que haya salido nada bueno. Un gobierno cuya primera acción fue asesinar mujeres y niños. No creo que hayan sido mucho más recomendables que don Aristodemo. No creo que haya sido un cambio para mucho mejor, aunque Dionisio de Halicarnaso, con su ideología aristocrática, lo ve como, bueno, final feliz esto. No creo que haya sido mucho mejor. En el Espartano, en la estación de ferrocarril, comenta Fernando Fuentes Pinzón. Hola, Fernando. Excelente anécdota. Ese es el problema de la experiencia. Lo comprende después, como cuando ya no lo necesitas, porque no se repite nunca igual, así que solo queda conversar como Cassandra, para el aire, para dejar constancia. Y sí, las palabras son el vehículo para expresar las experiencias, pero nos confundimos mucho si creemos que las palabras hacen la experiencia. Interesante esto. Jorge se quejaba de un viejo al que le estaba escuchando una anécdota que le había escuchado, le había contado tantas veces, decía Borges, que sospechaba que ya no quedaran recuerdos detrás de las palabras. Eso. Rafael de Mendrana dice en el sentido muy parecido, manda saludos, muchas gracias. Comenta, por otro lado me pareció hasta poético este hecho. Uno puede vivir algo, ese algo puede marcar toda nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de sentir lo que nos gusta, etcétera, y aún así no comprender completamente ese hecho hasta que en algún momento escuchamos algún dato suelto y de pronto todo nos hace clic. Sí, y esto puede ser una experiencia bastante desagradable según el caso. Puede que tengamos que lo que teníamos como un recuerdo feliz lo tenemos que reinterpretar, resignificar ante nuevos hechos al futuro, y resulta que ya viendo a la posteriori ya no era ya deja de ser un recuerdo tan agradable. Esto puede ser puede ir para los dos lados, puede ser algo bueno, puede ser algo terrible este fenómeno. Waldo KG comenta, muy interesante, último para mostrar el uso de las palabras y no llevar el lenguaje a irse de fiesta, muy wittgensteiniano. Waldo, por cierto, es un experto en Wittgenstein. La gente se sorprende y desconfía cuando le digo que mi abuelo estuvo en un campo de concentración de los aliados. Ni hablar si le digo que en la sopa mi abuelo encontró un dedo humano. Terrible. Es algo que se barrió bajo la alfombra histórica esto. En algunos aspectos eran hasta peores que los del eje. Por ejemplo, los rusos fusilaban prisioneros de guerra como algo rutinario, cosa que los nazis no hacían. O sea, en algunos aspectos eran hasta peores que los nazis. Y suelen...
Churchill decía, sé que la historia me va a tratar bien, voy a estar entre los que la escriban. Y tenía razón. O sea, la historia la escriben los que ganaron. Con esto no quiero decir que los que perdieron hayan sido gente más recomendable. Lo que digo es que con el tiempo se fue limpiando la imagen de los vencedores y este tipo de cosas fueron siendo barridas bajo la alfombra. Ancient Dragon comenta, es curioso cómo terminan afectando a personas desconocidas. Perdón, empiezo de nuevo. Es curioso cómo terminan afectando personas desconocidas aleatorias de internet a otras personas. Cuando descubrí tu canal no estaba en un buen momento de mi vida y tus videos me abrieron los ojos de alguna forma y me ayudaron. Te agradezco de corazón por eso y por todo el contenido que has subido en YouTube desde entonces y te deseo lo mejor como tantos otros acá. Muchísimas gracias. Elegí este comentario simbólicamente de cientos parecidos. Muchísimas gracias a todos los que me mandan saludos y buenos deseos. Eduardo de la Rosa comenta interesante anécdota. Esperamos que el viejo haya podido contar su historia de guerra a otras personas después de eso y que le haya agregado ese extra que le aportaste. Esperemos. También me pareció bastante hilarante lo que te pasó con tu anuncio del internet. Dice que te quedas sin internet y tú actúas como si tuvieras alguna dolencia. Esto es una situación de parece chiste, pero es anécdota. Cierto. A ver, me quedé sin internet un par de semanas, no me quedé sin agua en el desierto de Atacama, como parece. Agradezco todas las muestras de simpatía, pero en algún punto me parecieron un poco ridículas, francamente, la reacción por ese asunto. Y lo digo, sí, lo digo, repito, agradeciendo los buenos sentimientos, pero en un punto me pareció un poco ridículo que se tomara esto como algo tan importante. No me quedé sin agua en el desierto de Atacama, me quedé sin internet. Viví décadas sin internet, hasta que empecé a usarla. Y estoy acá, estoy vivo, no, el mundo existió siglos sin internet. Super Merienda me dice, hay gente que recién se supo que vivió cuando otros empezaron a contar de ellos. Así nacen las historias y cuando tampoco quedan los primeros que hablaron de los mitos. Donde hay un espartano está Esparta. Esta es la última gran anécdota de la Segunda Guerra Mundial para vos. También lo fue para el abuelo, que muy probablemente también sea la última persona que lo escuche, devolviéndole esa atención y también conocimiento de sus propias raíces. Muchas gracias por todo lo que dices y gracias por el comentario, Super Merienda. Es un poco, las anécdotas son un poco la forma original de la literatura, antes de que existiera la escritura, el relato que va pasando de generación en generación, el mito, como lo llama Super Merienda, es la forma original de la literatura y me alegra que eso siga existiendo. Mónica Ledesma comenta, la repite porque quizás fue lo más importante que le pasó en su vida y quiere trascenderla y decir que yo estuve ahí en ese momento de la historia. Sin duda, por eso creo que las palabras no son importantes. Las palabras son algo secundario. Lo importante es que este tipo estuvo ahí peleando por la libertad de su país. Eso es lo importante. Y como dije en ese video, creo que darle tanta importancia a las palabras es un prejuicio de rata de biblioteca como yo. Las palabras no son importantes, las palabras es un modo de dejar constancia, yo estuve ahí. Totalmente de acuerdo con esto. The Power Lover comenta, en realidad Argentina era parte de los aliados, hasta mi país Chile fue parte, le declaró la guerra a Japón en 1945, poco antes de que les tiraran las bombas atómicas, dice con cierta ironía The Power Lover. Sí, Argentina capturamos un barco de pesca alemán en la costa de África, trajimos a los marineros prisioneros, hundimos un barco de guerra, ¿qué barco de guerra? Un barco de pesca alemán. Parafraseando a Churchill, si no fuera por Argentina la guerra hubiese sido 2 minutos más larga.
El asunto fue así. El asunto fue así. Esto no se suele contar, le digo cómo fue la posta. Fuente Harold Peterson, Argentina y los Estados Unidos. El asunto fue así. Estados Unidos, cuando Alemania es expulsada de la Liga de las Naciones, todo el mundo sabía que iba a haber guerra. Esto era un secreto a voces. 1936, la situación de guerra ya era un hecho, simplemente que nadie estaba tirando tiros. Pero ya había una situación de guerra, de guerra no declarada. El asunto fue así. Estados Unidos y el ABC, Argentina, Brasil, Chile, hicieron un pacto cuando se enteran que Alemania es expulsada de la Liga de las Naciones. Hicieron un pacto. Nosotros somos neutrales. Ese fue. Si alguien tiene ganas de ir a la guerra, se la banca. Nosotros somos neutrales. Pero, si cualquiera de los dos bandos llega a poner un dedo en América, le declaramos la guerra a todos juntos. Ok, estamos todos de acuerdo, los cuatro pactaron eso. Los cuatro países. En 1941, Japón bombardea Pearl Harbor, en Hawái. Y entonces los americanos dicen, convocan al ABC y dicen, ok, nos atacaron, vamos a la guerra, vamos a declararle la guerra al eje. A lo que le responden los argentinos, los brasileros y los chilenos, nos atacaron, perdón, tengo que repasar mis clases de geografía, no sabía que Hawái quedaba en América. Entonces, los americanos tuvieron que declarar la guerra solos y se quedaron muy caliente como ombligo de tintorero. Y ahí empezaron toda esta campaña de propaganda a acusar a Sudamérica de ser pro-nazi, que sigue hasta el día de hoy esa estupidez. En algún punto se la terminaron creyendo ellos mismos. Esta tontería del cuarto lado del triángulo, que lo hemos visto en videojuegos, películas de Hollywood, donde se muestra a las potencias de Sudamérica como países pro-nazis, donde es una completa tontería eso. Pero surge de ahí, que se quedaron calientes porque había un pacto y agarrándose a la letra más que al espíritu del pacto, Argentina, Brasil y Chile permanecieron neutrales. Ese fue el origen de eso que les dura hasta hoy. Hasta el día de hoy están con la sangre en el ojo los americanos por eso. Y hicieron bien. Eso era una guerra entre europeos. Eso era una guerra entre europeos que nos importaba una mierda. ¿Qué teníamos? Que la llamen guerra mundial, ¿qué me importa? Era una guerra entre europeos, no teníamos nada que hacer ahí. Pero repito, ese es el origen de toda esa campaña de difamación que dura hasta hoy. Por ejemplo, otra cosa que tampoco se menciona demasiado, Argentina fue el único país neutral, el único, no uno de los pocos, el único país neutral que dio asilo político a los judíos que huían de la Europa ocupada. La India, Gandhi, la paz, la no violencia, deportó a todos los judíos para que los gasearan. Suiza, país neutral que desafió el totalitarismo nazi, deportó a todos los judíos para los campos de concentración. El único país que tuvo las pelotas para decirle a los nazis, nosotros damos asilo a quien queremos, ustedes no van a decirnos lo que tenemos que hacer en nuestro país, Argentina. Miguel da Silva dice, me parece muy aleccionario este relato, Oscar, a veces decimos o aclaramos cosas a otras personas pensando que vamos a ayudar a ampliar la visión de ciertos hechos que vivieron y lo que realmente hacemos es disminuir el hecho heroico de esas palabras en las que sintieron esas personas y que significaron ellas en ese momento y en el posterior transcurrir de su vida. Repito, yo creo que no... Esto es lo que pensé yo, pero yo creo que después me di cuenta que las palabras no importan. O sea, no importan en este contexto, no digo que las palabras no importen. En un tratado de epistemología las palabras importan muchísimo. Me refiero en este contexto, las palabras no importan.
Mi abuelo siempre, Thomas Anderson dice, mi abuelo, Mr. Anderson. Mi abuelo siempre, supongo que es un nick, no me quiero burlar de su nombre si se llama así realmente. Mi abuelo siempre respetó mucho a los argentinos por eso, siempre decía que la Argentina venía en barcos llenos de comida y que en ese momento en España la gente, al menos de donde yo soy, daba lo que fuera por una patata o una lata de atún. Esto no fue tanto una cuestión de solidaridad, de filantropía, sino más bien una cuestión de solidaridad étnica. Había una enorme comunidad española en Argentina, especialmente gallegos. Por eso le decimos gallego a todos los españoles acá. De rusos a todos los judíos, turcos a todos los musulmanes. Había una enorme comunidad gallega que mandó ayuda a España en esos años difíciles. Y sí, o sea, no fue una cuestión de los argentinos, fue un grupo étnico que vivía en Argentina y que le estaba yendo bien y que ayudó a sus paisanos desde el exilio. Eh, Me dice Primar Groudon, perdón si pronuncio seguramente mal esto. Alguna vez me han criticado por esto, pero soy de lo que opinan de que lo puede ser destruido por la verdad, debe ser destruido por la verdad. Y quizás alguien argumentaría que para aquel hombre que había vivido toda su vida pensando que el general lo elogió, debería permitírsele consumar la mentira por completo y morir feliz sin conocer la verdad, pero en este caso me parece una terrible falta de respeto. Aquel veterano me desean saber cuáles fueron las intenciones de aquel hombre. Y ¿qué importa que lo que dijera el general para burlarse de ese arquero tuerto? Yo creo que no tenía la intención de burlarse Patton en esta anécdota. Um, Yo creo que eso se trató de una superstición de guerra, Yo creo que lo consideró de buen augurio a este muchacho espartano en su ejército y por eso lo dejó, aunque no le pareciera gran cosa como soldado. No creo que fuera una cuestión de burlarse. Yo creo que simplemente el rol que desempeñaba ahí era otro. Y era una especie de amuleto viviente. Los datos y los relatos, me dice Nicolás Casmus, muy buena video respuesta. Me está troleando porque yo dije que no era una video respuesta ese video. Julio César Esparza dice, muy interesante análisis, una video respuesta dentro de una video respuesta, otra video respuesta dentro de una entrevista. Esto me recuerda a Inception. Tiene un poco de esto YouTube. Matías Tobianes dice, si te referís a la psiquiatría, diciendo que es una pseudociencia, confieso que yo también quisiera saber por qué la consideras así. Voy a tener que hablar en detalle de esto. El concepto de psicofármaco es una contradicción en términos. Un psicofármaco es un oxímoron. Si algo es un fármaco, no puede ser para la psique. Esto creo que es central en la psiquiatría. Pero no me refería a la psiquiatría, estaba hablando de otra doctrina en ese video. En otro tema, ¿has jugado Shogi alguna vez? Lo aprendí la semana pasada y me encantó. Es un juego muy interesante. No, me falta. El Shogi, también conocido como ajedrez japonés. Me interesa la historia del ajedrez y estoy aprendiendo todos los ajedrezes, si se me permite el plural, y aprendiendo las reglas y jugándolos, porque me he dado cuenta que es el único modo real de aprender la historia del ajedrez. No podés simplemente quedarte con los documentos si no los jugás. Porque, por ejemplo, te dicen que en el Xiangqi, el ajedrez chino, se jugaba con 6 peones y después se cambió el reglamento y pasó a jugarse con 5. O sea, si vos jugás al Xiangqi,
te das cuenta que al tener un peón menos, la formación en diagonal formando una M extendida, o sea, antiguamente se jugaba con las piezas detrás de los peones, como en el ajedrez internacional, y al eliminarse un peón pasaron a estar en una formación inicial más parecida a las de las damas. Y esto vuelve el juego mucho más enérgico, mucho más táctico. Te das cuenta qué es lo que cambia ese cambio de reglamento. Si no lo jugás, eliminaron un peón. Te das cuenta que ese cambio de regla fue porque el juego se vuelve mucho más táctico, mucho más interesante con un peón menos. Pero tenés que jugarlo para esto. Bueno, por eso estoy tratando de aprender todos los ajedrezes. El shogi me falta. El shogi voy a ver si lo aprendo a jugar y si encuentro algún sitio en línea para jugarlo. Tremendo video como siempre, muchas gracias, me dice Akuma Bakemoto, muchas gracias Akuma. 2 preguntas, ¿qué piensan del Go? A mí me gusta más que el ajedrez. Lo jugué un tiempito muy corto el Go, enseguida me saturó. Me pareció un juego, me pareció una especie de final de reyes y peones extendido. Parece que ese mismo espíritu que tiene el ajedrez cuando no quedan más que peones en el tablero, o sea, donde es una extraordinaria simplicidad de las piezas y sin embargo hay tantas posibilidades que se esconden un montón de chistes tácticos en ese final extraordinariamente simple. Está lleno de chistes tácticos. Me pareció que este mismo es el espíritu del Go. Si a algún ajedrecista le gustan los finales de reyes y peones, debería darle una oportunidad al Go, debería probar. Quizás es un juego que le gusta más. ¿Alguien tiene interés en aprender en latín? Porque últimamente se me tornó muy apetecible. A mí no. Creo que no hay... Sabiendo una lengua romance como es el castellano, no hay nada que no se pueda traducir perfectamente del latín, de que no se pierda nada en la traducción. En todo caso, yo empezaría por el griego. Si le interesan las lenguas antiguas, yo empezaría por el griego o por el hebreo si le interesa, si está interesado en textos vinculados más bien a la religión. Yo empezaría por el griego. Después, en segundo paso, aprendería latín si me interesó mucho el tema. Y no tiene sentido aprender un idioma por aprenderlo. Podría dedicarme, ponerme en internet, buscar cursos de idioma, podría aprender Swahili. ¿Para qué? No tiene sentido aprender un idioma que uno no va a usar. Ya repito, si a uno le interesa la filosofía, la literatura clásica, le encuentro más sentido aprender griego que no latín. Y si está interesado en... Bueno, hoy en día sin dudas el inglés es útil, ¿no? El inglés es la lengua franca del mundo. Sabiendo inglés y castellano, uno se arregla prácticamente con cualquier cosa. Y si está estudiando periodismo, comunicaciones, algo que tenga que ver más con el presente, mi tercera lengua sería el chino. Aprendería el chino como tercera lengua. Porque, por ejemplo, este año estuve haciendo 2 trabajos de tipo periodístico. Uno fue la serie Leyendo la información con sentido crítico en menor medida. Y más todavía un video que hice para el tag de la cuarentena, la ideología de la peste, que tiene parte de especulación, de opinión personal, pero es en parte un trabajo periodístico. Y ahí no saber chino lo sentí como arrastrar un yunque cuesta arriba. Ahí lo eché en falta. Tener que depender del traductor de Google, tener que depender de videos subtitulados. Ahí lo sentí. Incluso teniendo... Uno dice, bueno, pero tenés el traductor de Google que funciona bastante bien. Sí, pero tenés que saber qué ponerle al traductor de Google. Una vez que alguien te pasó el link y te dice de qué está hablando el tipo en el link, ok, abrís el link, cortás el texto, lo pones en el traductor de Google y lo lees, pero dependés de que alguien te pase el link. O sea,
tiene una utilidad limitada el traductor de Google. Usé periódicos bilingües como el Formosa News y nuevamente me encontré con que el Formosa News tiene dos ediciones. Tiene la edición en chino y la edición en inglés. Yo me la rebusco bien con el inglés, leo la edición en inglés. Muy bonito. Resulta que no son iguales. Que hay artículos, hay notas que van a la edición en inglés, pero no a la edición china. Y viceversa. Hay cosas que publican en chino que no la publican en inglés. Y después hay artículos que sí, que son el mismo traducido en los dos idiomas, pero o sea, no estás leyendo el mismo periódico si lees la versión en inglés nada más. Y ahí lo eché en falta. Yo creo que si alguien está interesado en alguna carrera vinculada a la actualidad, periodismo, yo creo que la tercera lengua tendría que ser después de castellano y el inglés, la tercera lengua hoy tendría que ser el chino. Humberto, Oscar, ¿qué opina de esta noticia? Ya vio esta noticia de la ciencia oficial, me pasan un link sobre una revista científica que publicó un artículo que era un troleo sobre que el COVID se originó por comer sopa de Zubat. Zubat es un personaje de Pokémon, es un Pokémon con forma de murciélago. Lo chequeé esto, lo busqué. El American Journal of Biological Science and Research. Nombre no le falta, Y efectivamente publicaron este artículo que atribuye el origen del COVID a la sopa de Zubat. Y está escrito este artículo por Meitan Shlomi del Departamento de Enfermedades del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Ciudad Gótica. Yo creo que el problema de los papers, de las publicaciones científicas, es más grave de lo que se suele creer. Se dice que no hay suficientes estudios replicando experimentos, que no se publican suficientes reproducciones, que se presiona excesivamente a los investigadores para publicar papers, publica o perece, etcétera, que hay sesgos. Y yo creo que el problema es que no hay filtro. Se publica cualquier cosa que tenga la línea ideológica adecuada. Ejemplo, este artículo. Un artículo de alguien que dice que el virus no se originó en un laboratorio chino. Vamos a publicarlo. Ni siquiera busquemos el Hospital General de Ciudad Gótica en Google a ver si existe. Nada. Vino algo que tiene la línea ideológica que tenemos que publicar, a publicarlo ya mismo, no dentro de 5 minutos. Y esto empezó en el mundo de las ciencias sociales y se extendió a las ciencias duras. Han pasado ya 25 años del escándalo Socar, del affair Socal, y las cosas se han puesto mucho peores. Quizás cuando ocurrió el affair Socal no se sacó la moraleja adecuada, no se sacó la moraleja correcta de esa historia. Se vio esto como un físico burlándose de las ciencias sociales. Socal es físico. Como, bueno, la sociología es una pseudociencia. Esto en las buenas familias de la física, de la química, estas cosas no pasan. Esto es cosa de la negrada de las ciencias sociales. Y se sacó la moraleja equivocada. Y resulta que sí pasa. O empezó a pasar más tarde, pero sí pasa. En 2018 se le dio el premio Nobel el premio Nobel de Química a un fraude científico y esto no escandalizó a nadie. Supongo que no sorprendió a nadie tampoco. Incluso alguien lo dijo alguien comentó como algo bueno esto, como que en la ciencia, esto es una prueba de que en la ciencia los tramposos son desenmascarados más tarde o más temprano. En este caso, realmente muy tarde fue desenmascarado. Y
Eso es un asunto esto. Más allá de que nos resulte chistoso esto, em, hay gente que está proponiendo que hay gente que está proponiendo que tenemos que dejarnos dar inyecciones sin necesidad de nuestro consentimiento por la gente que publica que el virus se originó en sopa de Subat porque así lo afirma un investigador de Ciudad Gótica. Y que cualquiera que cuestione que esto es buena idea es un antivacunas, anticientífico, antiprogreso. Es un tema serio. Es un tema serio. Más allá de que resulte chistoso. Es un asunto serio. Em, de todo un poco, Yajir Antonio comenta que los videos por mes sean de 1 hora, por favor, si se puede, más. Van a ser videos largos. Y comenté que en 2021 Filosofía de Película va a cambiar el formato, va a ser menos videos, espero que de mayor calidad. Va a haber algo así como un video por mes, acompañado por un texto. Y en el medio voy a hacer directos, voy a hacer alguna cosa. Pero videos bien serios va a subir uno por mes. Y sí, la idea es que sean videos largos. De más de media hora casi seguro, casi todos. Matías Tobiani comenta las 10 mejores escenas de películas malas, ¿dónde firmo? Sí, ese video iba a salir esta semana, pero va a ir la semana que viene sin dudas. El video de la semana que viene va a ser sin dudas buenas escenas de películas malas. Gato Negro Claro me comenta sobre el tema de los Disney Fake que le pasó a una tía suya que quería comprar Ratatouille y terminó trayendo Ratatouille. Son unos hijos de... Son unos hijos de la gran flauta este tipo. Sí, no, eso es... le pasa a cualquiera, no es que su tía sea distraída, sea tonta, le pasa a cualquiera. Están diseñadas para tomarte desprevenido, esas películas. Uno lee a golpe de vista, por ejemplo la que me descargué yo, uno lee a golpe de vista no sé qué de Viaje de Sinbad. Debe ser el 7º viaje de Sinbad. Ese es el truco. Le pasa a cualquiera. Hogar Sabello me dice, el de México es Carlos Slim. Sí, de ese hablaba. No podía recordar el apellido. Es dueño de casi toda la telefónica fija y móvil de México. Obviamente tiene a su nómina a muchos periodostas. No entendí el juego de palabras. Quizás sea solo un error de tipeo. Quiso decir periodistas. Sí, hablaba de ese tipo, de Carlos Slim. Que no hay que creerse, no hay que ser ingenuo, no hay que creerse que estos tipos están haciendo obras de caridad. No hay... No hay que ser ingenuos. Este tipo es como creer que una panadería que te da muestras gratis está dándole de comer a la gente. No hay que ser ingenuos. Música SG dice, hola Oscar, ¿hablarás sobre la serie Gambito de Damas? Saludos. No me interesó. No, vi los trailers, vi algunos comentarios. No me enganchó. No me atrajo verla. Dije que me parecía que debía ser muy mala, después escuché a gente que le gustó. No me atrae. Sobre todo porque no han representado de modo adecuado el ambiente del ajedrez en una serie donde eso era algo central. En una ficción donde eso era un tema central. Y ahí me perdió. Y hay veces donde el realismo cuenta y hay veces donde no. Y en este caso cuenta. En este caso era importante. Y me perdió antes de engancharme. Simplemente no vi ningún episodio ni tengo interés de verlo. A ver. Rebelión en el cruce de los Andes. Hay una escena, hay un personaje en esa película que es un negro que tiene nominalmente el rango de sargento, pero de hecho es un oficial al mando de un par de cientos de hombres, comanda a todos los hombres de piel negra del ejército de los Andes. Y hay una escena donde va a jugar al ajedrez con San Martín. Esto es adecuado históricamente. San Martín era muy buen ajedrecista. Y San Martín le pregunta, ¿blancas o negras? Y le contesta a este tipo,
negras está bien, dice. Diplomáticamente, el negro, diplomáticamente le cede las blancas al general. No, que está bien el general que juegue con las blancas. Y acá puede venir un hinchahuevos, yo por ejemplo, y decir que la película transcurre en 1817 y la regla de que las blancas hacen la primera jugada fue introducida en las reglas de Londres de 1841. Y eso es un anacronismo. ¿Debería esta película no haber incluido ese anacronismo y perderse del valor simbólico del metalenguaje, perdón el término un poco pretencioso, que tienen las blancas, las negras en el ajedrez? No está hablando, te das cuenta que no están hablando de ajedrez. ¿Debería haberse perdido ese metalenguaje? Desde luego que no. Desde luego que no. Ese anacronismo está totalmente justificado por el valor simbólico de esa escena. Ahora, en ese caso el realismo no importa. En ese caso el realismo no importa. Ahora, si estás haciendo una serie que trata sobre el mundo del ajedrez, ahí tiene que ser todo tiene que ser al pie de la letra. Todo tiene que ser. En esta serie ocurren cosas que no son reglamentarias. El ambiente no está representado como es realmente. Ahí importa. Ahí no podés meter en 1817 algo que es propio de 1841 en adelante. Ahí importa la realidad. Por eso esta serie no me atrajo. Por eso no estoy interesado en verlo y por lo tanto no estoy interesado en comentarlo. TKLZ me pregunta, Don Oscar, ¿cuál es su opinión sobre lo que se sabe hasta ahora de Apophis? Supongo que se refiere al asteroide. Es un tema que ha dado mucho que hablar por reminiscencias al cine apocalíptico de Hollywood. Lo cierto es que hay menos de una probabilidad en 500 de que choque contra la Tierra. Y aun cuando choque, esto no va a ser un evento no va a provocar una extinción masiva. En el improbable caso de que choque. El asunto es que no se puede precisar más que esto. Sabemos que hay alrededor de una probabilidad en 500 de que choque contra la Tierra. Y no se pueden dar números más precisos por el caos. Justo hablaba antes de esto. Porque es caótico. Nuestras observaciones tienen un límite. Para colmo, el mejor instrumento que teníamos se vino abajo esta semana en un terremoto, que era el observatorio de radar de Arecibo. Fue destruido accidentalmente por un desastre natural y porque se estaba cayendo a pedazos, vamos a decir las cosas como son. Estaban cortos de presupuestos. Esto no era de la NASA como creía mucha gente, era de una organización que tenía un presupuesto anual de 8 millones de dólares, medio estatal, medio privada. Y la verdad es que ya era una chatarra antes de que se cayera este instrumento. Pero al margen de eso era lo mejor que teníamos para medir la posición de un asteroide. Ahora no lo tenemos, todavía no se ha creado un reemplazo. Y aunque lo supiéramos con una precisión de milímetros, aún así aparece otra vez el efecto mariposa. Que el asteroide esté 3 centímetros más a la izquierda, 3 centímetros más a la derecha, resulta que te da un margen de error de cientos de kilómetros cuando lo proyectás 10 años al futuro. Además, la luz lo calienta de un lado, no del otro, y en un objeto que es de forma irregular, esto introduce más caos, más efecto mariposa. O sea, no podemos tenemos una cierta probabilidad, que es muy poca, y no podemos mejorarla. En los meses anteriores, quizás un año, un par de años antes, todos estos asuntos caóticos van a perder relevancia y ahí sí vamos a saber si choca o no contra la Tierra, que hay una probabilidad en 500, repito, la probabilidad va a desaparecer el caos y la probabilidad va o decrecer a virtualmente cero o crecer al 100%. Mucho más probable que decrezca a cero. Hay un pesimista entre la audiencia, vamos a suponer el peor caso,
Es como tirar una bomba atómica al azar sobre la Tierra. Esto. No es... y en contra de lo que ocurre en las películas de Hollywood, donde los asteroides y los extraterrestres tienen siempre una puntería increíble para pegarle a monumentos históricos, una bomba atómica tirada al azar es lo más probable que no haga daño, no cause ningún daño. En 3/4 partes de probabilidades de que caiga en el mar. Esto provocaría sin dudas un pequeño tsunami, pero habría meses de antelación para evacuar las costas. Se sabría con meses de antelación. 1/5 de probabilidades de que caiga en un desierto, mejor todavía. Y después pueden ser la probabilidad ínfima de los casos más desagradables. O sea, no es para preocuparse. Hay cosas que no están en la lista de las 100 cosas que más me preocupan para la próxima década, Pofis. Resumiendo. Es más clickbait ponerte sensacionalista. La NASA advierte de un asteroide que podría chocar contra la Tierra en 2029. Es clickbait eso. En realidad no es para preocuparse, Pofis. Es para ponerle un ojo. No es más que eso. Y hay gente que le tiene puesto un ojo encima. 10 razones por las que deberías eliminar todas tus cuentas en redes sociales ahora mismo, comenta Dibujar un Rato. Lamentablemente para poder promocionar mi arte necesito las redes, si no volvemos al 70 y tengo que llevar un empleo más indigno y peor pago. Moderación y contexto, las redes te hacen eso si solo te dejas llevar, la disciplina viene de adentro. Creo que tiene mucha razón, yo creo que desconectarte de todas tus redes sociales cuando trabajás de gurú anti redes sociales es fácil. Si sos un dibujante profesional, como asumo por su nick y su comentario que es usted, ahí se te complica un poco. No es lo mismo que trabajar de gurú anti redes sociales. Me recuerda esto un poco esas películas de los 90s, esas películas grunge de los 90s, donde te llevaban a la estrella de cine de moda del momento, $20 millones por película, a ser de una chica que no estaba interesada en ser estrella de cine. Me recuerda un poco eso. Everyone wants to be a movie star. Look, lady, I like the movies and all, and I see you're being serious, but that's not a real life for me, Humberto On comenta, cita, la interacción humana conspicua, vivir sin celular por un día, renunciar a las redes sociales y no responder a correos electrónicos, se ha vuelto un símbolo de estatus, cita de un artículo del New York Times. Qué irónico, porque el celular se impuso como símbolo de estatus. Todo el mundo quería tener celular porque era, míreme, soy un tipo que tiene teléfono celular. Se impuso era del colgarte un cartel por si no se han dado cuenta, soy un yapi en los 80s esto. Qué ironía que haya terminado siendo un símbolo de estatus no tener celular. Y yo que soy un yapi pobre, soy un tipo que no tiene celular, no tengo interés de tener celular, me doy cuenta que estoy pagando un precio por eso. Me doy cuenta que tiene un precio no tener celular, que me estoy dando un lujo, pero tiene un precio no tener celular. Y es verdad esto que dice el New York Times, hoy es un símbolo de estatus. O sea, yo no lo hago como símbolo de estatus, pero me doy cuenta que sí, que tiene un precio no tener celular hoy. Ángel Luis Fuente comenta: las redes sociales son la única forma de conseguir información distinta de los medios de propaganda, antes llamados de comunicación. Totalmente de acuerdo. Este comentario está simplemente señalando los puntos flojos, que los tiene, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este hombre, pero sí, está bien, nos desconectamos de todas las redes sociales. ¿Cómo nos informamos? ¿Volvemos a la televisión, al filipino embarazado? ¿Volvemos a estamos ganando? Ahí hay que balancear un poco. La realidad suele ser más complicada que lo que dice el discurso de cualquier gurú.
Comenté compartí este meme y hay un par de personas me han comentado que hay motivos racionales, motivos razonables, sensatos para que un farero tenga automóvil. Eh, puede ser, no lo había pensado, pero no deja de ser interesante. Tómenlo como una imagen alegórica, como una caricatura. Ahora, olvídense que esto es una foto real y da que pensar esta imagen. Da que pensar y mucha gente comentó sobre la locura del consumo, que es, me compré un automóvil. El asunto es comprarte un automóvil, no para qué lo vas a usar, no si necesitabas un automóvil, si no me lo compré. O sea, el automóvil como tengo auto. Y olvídense de que es una foto real. Probablemente este hombre necesitaba un automóvil realmente y fue algo sensato comprárselo. No, tómenlo como una imagen alegórica. Creo que ese es el modo correcto de leerla. Video sobre el fundamentalismo ateo, me comenta Draven o Draven. Más peligroso me parece el Islam. Supongo que se refiere a los fundamentalistas islámicos, no a los musulmanes de a pie que van a la mezquita una vez por semana y no joden a nadie. Varias personas hicieron el mismo comentario con variantes. Depende. A corto plazo, sí. A corto plazo significa, salvo que contemos al Partido Comunista Chino entre los fundamentalistas ateos. Con esa condición, sí. A corto plazo, pues el fundamentalismo islámico parece un problema más grave, porque son más numéricamente, están mejor armados, están organizados. Sin embargo, todo el mundo sabe que el fundamentalismo islámico no es una cosa deseable, todo el mundo sabe que existe y todo el mundo sabe que es un problema. Y esto creo que a mediano o largo plazo hace la diferencia. No es la cantidad de bombas per cápita que pongan al año. Es el problema de fondo. Jamás una universidad de nombre te va a invitar a un talibán a dar una conferencia y este talibán va a decir que los musulmanes son los únicos seres humanos que importan, que los infieles son una raza inferior que debe ser exterminada para que la raza superior se imponga. Y si lo hicieran sería un escándalo, habría manifestaciones, exigirían la renuncia del rector. No habría un aplauso cerrado del público, oh, qué bien que esté lo que está diciendo este hombre. En cambio, sí hay universidades que lo invitan a Richard Dawkins a dar ese mismo discurso sobre el teísmo visto como una raza inferior que debe ser exterminada. Y hay gente que va a escucharlo y lo aplaude, oh, qué bien lo que está diciendo este hombre. En ese sentido es más peligroso. Marcelo de Méndez, yo no entendí qué es el ateísmo fundamentalista. ¿Prejuzgar con la razón a quienes prejuzgan con los mitos? No. El fundamentalismo es creer que tu grupo es la razón. No es un grupo de personas que opinan parecido, que están jugando a los videojuegos. Yo pienso esto. Mira vos, yo también. Sino que son la razón. Y quienes se oponen a esa idea, quienes no piensan lo mismo, no son un grupo de personas que piensan distinto, que están con el otro joystick. No, yo pienso otra cosa. Mira vos. Sino que son gente irracional, que se opone a la razón y que quiere hundir al mundo en las tinieblas de la oscuridad, de la ignorancia y de la superstición, combatiendo a este grupo que es la razón, que es la luz, la única luz que brilla en este mundo en tinieblas. Eso es el fundamentalismo. Si usted conoce a alguien que razona así, conoce a un fundamentalista. Eso es el fundamentalismo religioso. Pedro, de apellido que no pienso pronunciar, dice: este texto es perfecto para identificar sectas varias y sobre todo como punto de partida para cualquier discusión con un sectario inconsciente de su sectarismo. Si le interesa esto, le puedo recomendar
8 criterios de pensamiento, 8 criterios de modificación del pensamiento, algo así, no recuerdo exactamente, de Robert J. Lifton. Busque Robert J. Lifton, 8 criterios en Google y le va a aparecer el título correcto. O el método BITE de modelo BITE de sectas, BITE. También se me ha borrado el autor en este caso. En un caso se me borró el título, en el otro el autor. Pero googleé eso y le va a encontrar buenos criterios para establecer qué es una secta. Y porque un rasgo común, precisamente un rasgo común a toda secta es creer que no es una secta. Y Robert J. Lifton señala esta ironía de que oírle decir a alguien, bueno, nuestro grupo no puede ser una secta, es irónicamente el indicio más claro de que muy probablemente lo sea. Nadie cree ser miembro de un culto, nadie cree ser miembro de una secta. Y esto es irónicamente una característica central en el pensamiento sectario. Le recomiendo esos 2 textos si está interesado en un criterio para reconocer qué es y qué no es una secta, y no quedarse con el cliché de que una secta son chiflados religiosos que hablan de platos voladores. Le recomiendo esos 2. Los 8 criterios para la reforma del pensamiento, y me acordé, de Robert J. Lifton, y el modelo BITE de Hassan, creo que se dice. Que ahora le ha dado un poco por la charlatanería a Don Hassan, pero ese texto está interesante, el modelo BITE. Black Coin Face me dice, entonces Oscar, ¿eres agnóstico, no ateo? No, soy ateo. Agnóstico significa sin conocimiento. El agnóstico es un escéptico religioso. El agnóstico es un escéptico pirroniano religioso. El agnóstico dice que no tenemos suficiente información ni o suficiente capacidad intelectual para saber que el universo tiene o no un creador. No podemos saber sin conocimiento. Yo creo que tenemos información suficiente y capacidad intelectual suficiente para comprender que el universo no tiene un creador, no hay Dios, sin Dios, ateos. O sea, no soy agnóstico. Esto me lo he encontrado en el discurso fundamentalista ateo de que cuando... no estoy diciendo que usted sea un fundamentalista ateo, Black Coin Face, pero me he encontrado este argumento de que, bueno, es que en realidad no es un ateo el que no suscribe los dogmas de su secta. Es un creyente que se está haciendo pasar por ateo para desprestigiarnos. Es un religioso de closet. En realidad es agnóstico. Me lo he encontrado esto y no, yo soy ateo. Yo no creo que Dios exista, punto. Soy sin Dios, ateos. Y al que le moleste es su problema. Si se supone que hay un discurso ideológico para el que se supone que yo no existo, es problema de ese discurso, no mío. Rafael Sánchez comenta, otro creyente más sin acento, que confunda el no tener Dios ni religión como una religión. ¿Cree que sus libros sagrados prohibían mentir o será que el fin justifica los medios? Iba a decir algo para dejarlo en ridículo, pero lo hizo tan bien usted solo que... ¿Para qué? Matías Tobiane dice, interesante, muy interesante, gracias. Me hace acordar el capítulo de South Park donde los niños son llevados a un campamento de fundamentalistas agnósticos. Estamos viviendo en una sociedad que está South Parkizada. Estamos viviendo en lo que alguien llaman Clone War, mundo de payasos. Se refiere a un sketch humorístico, Clone War, donde alguien entra en una persona se mete en un show que es Clone War, del mundo payaso, y no se da cuenta que es un show mundo payaso. Cree que está en un pueblo normal y trata de hablar de modo normal con los payasos. Y estamos viviendo en un Clone War, estamos viviendo en una sociedad South Parkizada. Vemos la cantidad de sátiras que se vuelven real o incluso que lo eran sin que lo supiera el que hizo la sátira. Sketch humorístico, cortometraje humorístico, lo habrán visto quizás, de matemáticas alternativas, de
de una profesora que la despiden, una profesora de matemática la despiden por decir que 2 y 2 son 4. Eso está pasando hoy. Educación alternativa, otro cortometraje satírico, tiene... hay una escena donde está mirando este tipo que se mete en esta especie de Clown World, que es una escuela del futuro. Está mirando a una compañera que es una chica muy atractiva y él atrás le avisa: tené cuidado, estás por llegar al límite de los 15 segundos. ¿Qué? Le dice. Y le explican que mirar a una mujer durante 15 segundos es considerado acoso sexual. Bueno, Netflix tiene esa misma regla. En Netflix, solo que son 10 segundos, no son... superó a la sátira. En Netflix te despiden si mirás 10 segundos a una mujer. En la continuación de ese sketch que hicieron los mismos, había un viajero del tiempo que preguntaban por qué estaban todos vestidos de negro y lo corrigen: no es negro, es African American. En las redes sociales, en Twitter, se está censurando el término negro, incluso cuando no está usado en un sentido racial. O sea, el periódico satírico de Babylon Bee ha publicado más de una vez noticias satíricas que resultaron ser verdad después, o incluso una que publicó como sátira era verdad. La CNN dice una cosa y era verdad que estaba diciendo eso la CNN, que alguien decía que iban a necesitar tener fake checkers, no fact checkers, chequeadores de hechos, sino fake checkers, gente que chequee que lo que publican es fake. y estamos en una sociedad subparquizada. ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que darse cuenta que uno está en la ciudad de los payasos. No hay que tratar de discutir seriamente, no hay que ir a debatir con los payasos. Hay que darse cuenta que uno está rodeado de payasos. Eso es lo que tiene que hacer. No tomárselos en serio porque son payasos. Y si uno se mete a discutir, bueno, voy a debatir con este payaso de la tercera hora del movimiento payasístico, es otro payaso, se convirtió en otro payaso. Ahora bien, ¿incluirías, dice Matías, ¿incluirías el nuevo marxismo religioso dentro de esto o te referís solamente a los seguidores de Dawkins y otros? Vea, he hablado desgraciadamente con más fundamentalistas ateos de los que me gustaría. Y el marxismo es fácil de barrer bajo la alfombra. En apariencia no contradice al mito del ateo como un libre pensador de mente científica, tolerante, amante de la libertad, del progreso. Teóricamente no los contradice porque es, dicen, un movimiento esencialmente político que casualmente es ateo, o sea, como que no hubiera ninguna relación entre esto. Entonces es fácil de barrer bajo la alfombra. Y en cambio, Dawkins no habla de otra cosa que de religión. A Dawkins no se lo puede barrer tan fácil abajo de la alfombra. Hay dos opciones: tergiversar lo que dice, al menos en público, en mensaje privado lo han entendido perfectamente lo que dice Dawkins. Tienen este comportamiento sectario típico que es un discurso para afuera, otro para adentro. Hay que ignorar que existe o tergiversarlo a Dawkins, porque Dawkins no habla de otra cosa que de religión. Y otros por el estilo están en el mismo caso. Creo que al final todos en mayor medida necesitamos confiar en algo más poderoso que el propio ser humano. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero creo que esto es un sesgo yo creo que esto es un sesgo que hay que tener en cuenta para evitarlo, no algo que, bueno, es así, tenemos que ver a cuál nos sumamos. Yo creo que esto es un sesgo que hay que tenerlo en cuenta nada más. O sea, no lo veo como algo que tenga un aspecto positivo. Humberto, don Oscar, ¿usted cree que es posible eliminar de raíz ideologías como el nacionalsocialismo, feminismo, transhumanismo, etcétera? Bueno, primero, la expresión eliminar de raíz me asusta un poco cada vez que la oigo, porque esto lleva a modo de terminar con las costumbres bárbaras y exterminemos a todos estos malditos salvajes. Pero, además, puede que estos grupos no tengan la misma raíz. Y además, si tienen ¿cuál es la raíz?
Tengo una abeja que está tratando de buscar algo para picar y yo soy lo que está más cerca. Bueno, decía, ahí parece que se fue. Para empezar, ¿cuál es la raíz? Cualquier cuestión hay que buscar hay que tratar de llegar al fondo, lo más al fondo posible de las causas para entender los efectos. Nos sirve repudiar el nacionalsocialismo si creemos que lo esencial de ese movimiento fue un demagogo con un bigote ridículo y la adopción de un símbolo religioso hindú, meterlo en medio de una bandera. Eso es fácil de eliminar. ¿Y qué va a pasar? Te va a aparecer el mismo fenómeno con otro nombre, con otro símbolo. Por eso es importante irse a la cuestión de fondo. Por ejemplo, de estos tres que usted menciona, yo creo que el nacionalsocialismo y el feminismo son dos formas de la misma cosa, son ideologías identitarias, pero en cambio creo que el transhumanismo es otra cosa, creo que tiene otra raíz. Y, o sea, no podemos cortarlo a los tres de la misma raíz porque no son lo mismo. En el caso de las ideologías identitarias, creo que lo que está de fondo es gente que fue educada de modo pésimo y no logró formar un yo, no logró tener una personalidad, no logró tener una individualidad, y entonces está obsesionado con su identidad porque no tiene tal cosa. Yo creo que esto es lo que está de fondo en toda ideología identitaria. Y se soluciona con una educación apropiada esto, no prohibiendo los libros del demagogo con el bigote ridículo. Esto no es la causa. No es así como funcionan las cosas. O sea, creo que se tiene que ir lo más al fondo posible para reconocer qué es lo que causa este tipo de cosas nefastas y atacar la causa más profunda que podamos encontrar con nuestro razonamiento y no ir a lo superficial. O sea, creo que solo se pueden eliminar de raíz. Más allá de que no me gusta esta expresión, repito, creo que solo se pueden eliminar de raíz. No se puede eliminar una vez que ya se ha materializado como un fenómeno político. No tiene sentido ir contra eso, porque va a parecer lo mismo con otra forma. No, hay que ir a la cuestión de fondo. También Humberto Aón pregunta, ¿cree que los suicidios masivos colectivos estén relacionados con el nuevo cambio de era, transhumanismo junto con los fundamentalistas ateos? No. Creo que está relacionado con un tipo de organización muy en particular, que son las organizaciones que tienen una doctrina para adentro y otra doctrina para afuera y se terminan aislando del mundo. En los casos más extremos, los que suelen producir suicidios colectivos, esto es literal, se aíslan físicamente, pero hay otros grupos parecidos que puede estar el adepto, tener un trabajo de 9 a 5 en una oficina, ir a jugar al fútbol con los compañeros de oficina, estar casado con hijos y sin embargo ser mentalmente un esclavo del grupo. Ese tipo de grupo genera los suicidios en masa. Y hay una cuestión. La humanidad es un grupo aislado. La humanidad es una secta que tiene 7.800 millones de adeptos. Es un grupo aislado del universo. Y está empezando, al estar tan comunicada, está empezando a adoptar rasgos típicos de secta. La humanidad hoy. Por ejemplo, el que información que es pública se trate como si fuese secreta. Cuando alguien la comenta en un lugar donde no tenía que comentarla. Esto es el Robert J. Lifton le llama esto la preocupación por quién necesita saber qué cosa. O sea, no hay una distinción entre información secreta o privada e información pública, sino que hay una serie de capas, de compartimentos, de una red de lugares, y lo que en un lugar se afirma, en otro se niega. Eso es típico, esto es central, no típico.
del pensamiento sectario. Y, por ejemplo, vos podés tomar, como hice, vuelvo a citar mi video, la ideología de la peste, me encontré con gente diciendo que se les mezcló un ridículo teórico de las conspiraciones en el tag. Estas teorías de conspiraciones que no están fundamentadas en nada, etcétera, etcétera, cuando en ese video no hay ninguna teoría. No que no hay teoría conspirativa, no hay teoría. Todo lo que subí es información pública. El Ministerio de Salud de tal provincia china publicó esto en tal fecha. Acá lo tenés traducido con el Google, con el traductor de Google, acá lo tenés, léelo. Esto lo publicaron en tal fecha. Todo era público. No dije, bueno, un amigo mío que trabaja en la CIA dice que los Illuminati. No. Todo lo que subí en ese video era información pública. Lo único que necesitabas para chequearlo era el Google. Ir a buscar, sí, esto está acá de verdad, lo que dice este video está acá, y los links estaban todos en la descripción. Y sin embargo estuvo esta reacción de estas teorías de conspiraciones, estos conspiranoicos. ¿Por qué? Porque no se suponía que los seguidores de este canal necesitaran saber eso. Esto es pensamiento sectario 100%. Esto es pensamiento de culto puro. De hecho, en mi opinión, es el rasgo que define un culto. Bueno, respondiendo a su pregunta puntual, creo que los suicidios colectivos masivos están relacionados con ese tipo de grupos. La evidencia a favor de esto es abrumadora. Toda vez que hubo un suicidio masivo, hubo un grupo de estos detrás. Xavier Argentina pregunta, creo que es un fundamentalismo antiteísta, que en realidad pretende atacar la idea detrás del mito más de quien toma el mito como algo literal. Puede ser. La ideología marxista tiene una visión tan reducida e infantil de la realidad que puede hasta verse como un mito. Yo creo que es un mito, y de hecho, para ser más exactos, es un mito cristiano. Es un mito cristiano disimulado, el marxismo. El aire de familia que tiene con el jesuitismo no es casual. Es como estas películas donde hay una princesa con rodetes, con el pelo peinado en rodetes, un villano con una máscara negra, duelos de sables láser, pero que la han modificado lo suficiente como para que Lucasfilm no te parta al medio con un juicio por plagio. Bueno, yo creo que están todas estas doctrinas que son un cristianismo disimulado, son un cristianismo clase B. Tenés un paraíso perdido, el comunismo primitivo, el matriarcado de la edad de piedra, el buen salvaje, el aborigen que vivía en armonía con la naturaleza. Tenés un paraíso perdido, tenés un diablo, el colonialismo europeo, los hombres, la raza blanca, la raza judía, la burguesía. Tenés una historia donde no hay desarrollo, donde no hay cambio, hay simplemente una sucesión de cosas malas que hacen los servidores del diablo y que padecen las pobres víctimas inocentes, que no tienen ninguna responsabilidad en eso. Todo lo malo del mundo ocurre por culpa de estos seres demoníacos, que son los únicos malos. Y hay un paraíso prometido, hay un apocalipsis detrás del cual va a venir una nueva Jerusalén, donde no va a haber más guerra, no va a haber más hambre, no va a haber más crímenes, no va a haber más contaminación, y todo el mundo va a ser feliz y van a cantar Kumbaya todos abrazados en un cruce de avenidas. Y cuanto más ridículo sea, mejor, porque no están tratando de convencerte de que esto es algo probable, están tratando de que dejes de pensar racionalmente. O sea, cuanto más ridícula, cuanto más inverosímil sea la promesa del paraíso, mejor. Todo esto, repito, no solo es pensamiento mitológico, es cristianismo.
Esto es todo en estos grupos que son radicalmente anticristianos, son spin-off, plagiarios del cristianismo, todos. Todas estas ideas que aparecen en Europa Central a mediados del siglo XVIII. Comenta en el breve comentario que hice sobre Maradona, quiero citar el Sur Taller Literario de Algo Más. Hola. Muchos le piden a este colérico Aquiles las virtudes de Séneca y lo hacen como si ellos poseyeran las de uno o las del otro. Está muy bien dicho, gracias Alejandro. Está muy bien dicho esto. Y yo diría que lo contrario, cuando se encuentran con un Séneca lo repudian porque no es Aquiles. También ocurre esto. Se trata de atacar a las virtudes que se odian fingiendo que se está atacando los puntos débiles. Esto es lo que tienen en común. En posteo Nueva Izquierda, Nicolás Casmus comenta: recuerdo haber leído alguna vez que en el Imperio Romano, que creía en los dioses de esa religión grecolatina, Júpiter, Neptuno, Apolo, al ver que el cristianismo estaba en expansión y ya había penetrado dentro de la cultura romana, decidieron convertirse al cristianismo y abandonar aquella antigua religión, es decir, al darse cuenta a los gobernantes que ya no estaban en onda y el pueblo se le venía en contra, se pasaron a la religión del pueblo. Encuentro un paralelismo con lo que ocurre en nuestra actualidad. En Argentina, por lo menos, antes era transgresor cuestionar la heterosexualidad como regla, estar en contra de la yuta de la policía es un modo peyorativo de llamar a la policía, o del capitalismo salvaje. Hoy en día es muy fácil ser transgresor porque te venden las ideas que encontrás en los medios e instituciones. Lo establecido pasó a ser lo que antes era la rebeldía, la transgresión, y toda esta gente que hoy en día lleva la bandera LGBT, los pañuelos de colores, etc., en realidad son rebeldes vintage, obedientes, funcionarios del sistema, aunque no digo que no haya entre ellos muchos que sí busquen apoyar una causa noble. Acá es donde encuentro similitudes con lo que ocurrió en el Imperio Romano. Los motivos por los que aquellos romanos se pasaron de una religión a la otra no creo que sean muy distintos a los del sistema actual. Pareciera que siempre hay un status quo que va adaptando las ideas transgresoras que emergen de la gente virtuosa para normalizarlas e imponerlas como nuevo dogma y así reproduciendo un ciclo. Termina este post. Dos cositas. Estoy algo de acuerdo con esto, pero hay un par de cosas que me hacen ruido. Primero, las ideas transgresoras no necesariamente emergen, cito, emergen de la gente virtuosa, emergen de cualquier parte. A veces de gente peor que la que está en el gobierno, que la que está en el poder, no necesariamente en el gobierno. Y lo estuve pensando esto un par de días porque hay algo que me hacía... Estaba bastante de acuerdo con esto, pero hay algo que me hacía ruido. Y es esto. Yo creo que los poderosos, el status quo, no solo van a donde sopla el viento, van siguiendo, bueno, esto es lo que está en onda ahora y si queremos seguir en el poder tenemos que adoptarlo. O sea, un rol totalmente pasivo, sino que creo que son constructores, que tienen un rol activo, que es seleccionar, elegir y modificar de entre numerosas rebeldías, de entre numerosas transgresiones, la más útil para convertirse en la nueva doctrina oficial. O sea, tenemos un montón de grupos y vamos a elegir esto. Vamos a elegir a los LGBT, vamos a elegir el feminismo, vamos a elegir este otro, vamos a elegir este otro. Vamos a elegir el racismo negro y un par más. Vamos a elegir esto y vamos a barrer el resto del ecologismo y vamos a barrer el resto bajo la alfombra. O sea, tienen un rol activo. Vamos a tomar a Greenpeace, vamos a coparlo, vamos a descartar el Peace, vamos a quedarnos con Green nada más, que es lo que nos sirve
y esto se va a convertir en la nueva doctrina oficial del mundo. Así creo, del mismo modo que el Imperio Romano no solo la oligarquía se convirtió al cristianismo, sino convirtió al cristianismo a su imagen y semejanza. Lo transformó el cristianismo en un instrumento del Imperio Romano. Tuvo un rol constructor. Y esto incluso antes de que se convirtiera en un movimiento religioso importante. Vemos en vida del fundador mítico de esa religión, ya vemos a un gobernador romano como Poncio Pilatos, que trata de salvarle la vida a Jesús de Nazaret y crucificar a Barrabás, que era el que realmente le hinchaba las pelotas. O sea, ya vemos desde el origen, incluso de un origen totalmente perdido en la leyenda. Hay muchos que lo consideran a Pablo de Tarso el verdadero fundador del cristianismo, pero incluso remontándonos a sus orígenes legendarios, a la figura de Jesús de Nazaret, incluso ahí ya vemos que está el Imperio Romano tratando de darle forma a esa cosa que apareció. O sea, creo que, y lo mismo creo que pasó con todos estos pseudo rebeldes de hoy en día, este oficialismo disfrazado de rebeldía. Yo creo que pasa eso mismo. Los poderosos no solo lo adoptaron, sino que lo eligieron, lo seleccionaron lo que les convenía del pensamiento contracultural y anti contra ellos, seleccionaron lo que les servía y lo modificaron. O sea, tuvieron un rol muy activo en esto. Y dice también Luca, esta es una buena razón para eliminar la lógica binomial del pensamiento político. ¿Ha quedado algo de la derecha y de la izquierda desde sus orígenes en la Revolución Francesa? ¿Se han invertido las intenciones de ambos grupos una y otra vez hasta que perdió totalmente sentido seguir clasificándolo con esas etiquetas herméticas y oscuras? ¿No sería mejor abandonar estas etiquetas que solo sirven para cortar las verdaderas opiniones e intenciones de la gente? Mire, unos pocos años atrás, no muchos le hubiera dado la razón. Yo pensaba esto mismo. He cambiado de opinión en esto. Creo que los términos izquierda y derecha todavía son relevantes. Quizás haya que ampliarlos, haya que ponerle otro eje a esto y hacer un plano en vez de una línea, o un cubo incluso. Pero creo que uno de los ejes sigue siendo derecha-izquierda. Y vámonos a sus orígenes. Cuando Luis XVI le dice a la asamblea, separa las tribunas, que eran un semicírculo antes, las separa en dos tribunas rectas separadas, y les dice a los constituyentes, los que piensen que la función de esta asamblea es poner por escrito las leyes que rigen actualmente, que se sienten a mi derecha, los que piensen que la función es redactar nuevas leyes surgidas de su propia razón, que se sienten a mi izquierda. Y yo creo que ese sigue siendo un asunto central en la política de hoy. No es algo que quedó obsoleto en esta sociedad monárquica. Yo creo que es un asunto central hoy. Esto ¿cómo decirlo? El pensamiento, la continuidad histórica, la conservación de las estructuras sociales, el aprender de las lecciones de la historia versus el pensamiento utópico. Vamos a crear una sociedad nueva que nos sacamos de las narices y que no existió nunca, pero va a funcionar porque la pensamos nosotros, que somos muy intelectuales, muy inteligentes. Yo creo que esto es un asunto central. Hoy no es algo que quedó desactualizado. Creo que hoy es un tema central de la política. Y quizás no es el único. Quizás no era el único tampoco en el siglo XVIII. Pero es uno de los ejes.
es uno de los ejes en los que tienen que clasificarse las ideas. Por eso creo que sigue siendo relevante. Y esto es todo. Nos estamos viendo hasta la próxima.